Bendito Padre de la gloria, bendícenos en esta noche y ayúdanos a avanzar, Padre, en el conocimiento tuyo y de tu voluntad, para la gloria y la alabanza de tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Empezamos hace 8 días a mirar el mensaje a la iglesia en Tiatira. Y dice ahí: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. La referencia es a que el Señor conoce lo profundo de nuestro corazón, conoce las más mínimas intenciones y motivaciones de nuestra vida. Y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Cuando está hablando de los pies semejantes al bronce, está hablando realmente que el Señor viene para juicio, para corregir cosas. Porque el bronce, recuerden que era uno de los elementos con el que se había hecho el altar del sacrificio. Pero bronce bruñido está hablando es de fuego para purificar, es decir que es el Señor es el único que puede purificar nuestro andar delante de Él, que puede poner en orden nuestra vida delante de su bendita y gloriosa presencia. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esta es una iglesia que el Señor elogia, y le elogia varias cosas: sus obras, amor, fe, servicio, paciencia, y que sus obras postreras son más que las primeras. Es decir, una iglesia que paulatinamente iba avanzando, iba de gloria en más gloria. Pero el Señor también empieza a corregir cosas. Por eso se revela como el que tiene ojos como llama de fuego. Jesucristo, el Hijo de Dios, el bendito Hijo de Dios, que tiene esa facultad de mirar a lo profundo de nuestro corazón y desnudarnos. Por eso es que es tan importante, amados, que cada uno de nosotros sea muy transparente en la manera en la que se relaciona con el Señor. Todo lo que es oculto, todo lo que está ahí, tarde que temprano va a salir. De Dios absolutamente nadie se burla, nadie. Y por eso, como estudiamos ayer, cuando el Señor nos llama a arrepentirnos, es una invitación hermosa. Es un corazón que se está abriendo para que nosotros nos acerquemos verdaderamente a Él. Un mensaje de arrepentimiento para nada, como lo enfatizábamos ayer, debe ser tomado de una manera negativa y equivocada. Es todo lo contrario. Es una hermosa oportunidad a replantear nuestras vidas, nuestro caminar con el Señor, y a saber que tenemos una oportunidad de verdad de hacer las cosas correctas delante de su presencia. Pero luego el Señor le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y Jezabel fue la esposa del rey Acab, uno de los reyes del reino del norte. Esta fue una mujer que desde el inicio fue perversa, no pertenecía al pueblo de Israel, sino que esta mujer era de otro pueblo. Así que empezó a introducir a Israel, el reino del norte, la adoración a esa deidad pagana, demoníaca, Baal. Y estableció templos para este ídolo abominable, y empezó a hacer que todo Israel hiciera maldades, pecados, iniquidades en contra del Dios Todopoderoso. Para esos días el Señor había levantado a Elías con un mensaje contundente, con un mensaje poderoso. Allí en los días de Elías, estamos hablando más o menos del primer libro de los Reyes,
del capítulo 17, 18 más o menos, y ahí es donde se va registrando toda la historia de Jezabel y de su perverso esposo Acab. Y esta mujer era la que incitaba a su esposo, un hombre pusilánime, frágil, débil, que sencillamente no tenía el carácter para honrar al Señor. Dejó que ella fuese la que hiciera muchas cosas y que finalmente trajo un gran juicio el Señor en aquellos días. Y Jezabel entonces tenía 450 profetas que servían a Baal y otros 400 a Acera, 850 profetas falsos para adorar a esas deidades paganas. Esos fueron los profetas, los 450 que Elías degolló en el arroyo de Cisón, después de que el Señor trajo fuego del cielo que consumió el buey que Elías había preparado en ese lugar, tratando de que Israel viera la manifestación real del poder de Dios y de esa manera su corazón como pueblo volviera al Señor. Porque ellos creían que Baal era el Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia, el Dios del fuego, de las cosechas. Entonces, si era ese tipo de Dios, lo más sencillo era que hiciera caer fuego del cielo ese día. Elías está incluso burlando de ellos, les está diciendo, ¿por qué no gritan más alto? Porque de pronto se ha ido o está dormido y lo tienen que despertar. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio de la tarde, Elías clama al Señor y dice, sea evidente que tú eres el Dios todopoderoso y que vuelves el corazón de este pueblo delante de ti. Y después de que el Señor trae fuego, consume no solamente el holocausto, la leña, las piedras, sino todo el agua con la que Elías había llenado la zanja alrededor de ese altar que él había reconstruido. Amados, cuando no hay un corazón dispuesto para el Señor, así hayan evidencias contundentes de la manifestación y del poder de Dios, la persona de todas maneras inclinará su corazón hacia el mal. La persona de todas maneras hará cosas que son equivocadas, que son completamente desacertadas. Y por eso es tan importante el énfasis que hay en la Escritura de que nosotros guardemos permanentemente nuestro corazón. El Señor les dice a ellos como iglesia en Tiatira que tú toleras que esa mujer. Es una enseñanza que viene de afuera, una enseñanza que es externa a la palabra del Señor, al Espíritu de Dios. Simplemente enseñanzas que hacen que la iglesia empiece a desviarse paulatinamente. Y ese tipo de enseñanzas son cosas contrarias a la bendita y gloriosa voluntad del Dios Todopoderoso. Es una instrucción conforme a lo que no es el corazón de Dios. Por eso dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, se dice pero no lo es, enseñe y seduzca. O sea, tiene que ver es con la enseñanza. Espíritus de seducción a través de la enseñanza, cosas que parecieran muy buenas, pero que van llevando a las personas lejos de la presencia del Señor, que las van distanciando de la verdadera comunión con el Dios Todopoderoso. Por eso, amados, es necesario que nosotros aprendamos a ser celosos, selectivos con las cosas que estamos escuchando, aún con la literatura que tenemos, porque no todo lo que se enseña, no todo lo que se instruye en medio del pueblo de Dios es correcto. Tenemos que aprender a discernir la voz del Señor en medio de las enseñanzas, en medio de la literatura, de las cosas que hoy día se plantean. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Ahora, Tiatira, como iglesia, no era como Jezabel. La iglesia iba avanzando, iba de gloria en gloria, pero toleraba que se introdujera esa enseñanza en medio de ellos. Ahora, Dios nos llama a cada uno de nosotros a estar con Él. Y Él espera que ninguno de nosotros tolere maldad en su corazón, tolere cosas que no son correctas.
Porque hay una enseñanza, una instrucción que va seduciendo paulatinamente. Para que una persona sea seducida y sea engañada, tiene que primero un espíritu de error, de falsa enseñanza, empezar a permear la mente y el corazón del pueblo de Dios. Por eso el Señor dice que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe, o sea, tiene que ver con la instrucción, tiene que ver con la doctrina, enseñe y seduzca a mis siervos, dice, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así que el Señor nos llama a no tolerar, dice, el mensaje es que toleras que esa mujer, toleras. Así que hay cosas que puede ser que nosotros abiertamente no las estemos haciendo, pero las toleramos que otras personas las hagan. ¿Cómo así? Ese tipo de conversaciones equivocadas, desacertadas que puedes tener con tus amigos. Y aquí es importante, querido jovencito, jovencita que me escuchas, aún los niños que ya manejan tecnología y que se están chateando permanentemente, hay conversaciones, hay enseñanzas que vienen a través de tus amiguitos, de tus jovencitos amigos, que no van a ser correctos. Hay cosas que no son correctas. ¿Cuánto conflicto puede crear un mal consejo de un jovencito a un supuesto amigo? ¿Cuántas cosas terribles y equivocadas pueden suceder? Por eso es que es tan importante no tolerar con cosas que son equivocadas. Aquí el Señor no le está diciendo a la iglesia, ustedes como iglesia en Tiatira, ustedes tienen esa enseñanza. No, les está diciendo ustedes toleran. Porque la iglesia iba de gloria en gloria. Las obras postreras eran mayores que las primeras. Y en eso el Señor la está alabando. Pero ¿qué es lo importante? Que entendamos aquí, que hay cosas que vamos tolerando, que vamos consintiendo en nuestro corazón, que no son correctas y que las sabemos. Empezamos a compartirnos videos, que ya viste este video musical de gente que no es del Señor, música que no adora al Señor, que no honra y ni glorifica al Señor. Entonces lo vamos haciendo y vamos tolerando y consintiendo con ese tipo de cosas. No, amados. El Señor dice, tengo contra ti que toleras. Así que hay conversaciones que no son. Hay espíritus de seducción aún en el área sexual. Una muchachita que ha tenido un pasado terrible, viene ahí, se acerca a ti como joven, como hombre que estás decidido a buscar al Señor, a honrar al Señor. Y esa empieza a seducirte, a decirte, pero ven, tranquilo, es que no eres hombre, o es que no te gustan las mujeres, o es que no te gusta esto. Y hombres ahí para probar supuestamente su hombría van cediendo a ese tipo de cosas. Y ese espíritu de seducción aún tiene que ver con la parte sexual. Ahí tenemos que ser guardados y cubiertos porque nuestra determinación es honrar al Señor en cada área de nuestra vida. Este espíritu de Jezabel es una enseñanza que lleva a la seducción, o sea, que tiene un espíritu de manipulación inmerso y que sencillamente te va llevando cautivo ahí, como que para que lo pienses como en los días de Sansón, que Dalila sencillamente estaba ahí, le decía cosas y el tonto no se daba ni cuenta de las cosas que estaban pasando. Dice que no sabía en un momento de su vida que el Espíritu del Señor lo había abandonado. O sea, una influencia, una seducción paulatina, y cuando él menos reaccionó, le habían cortado las guedejas y sacado los ojos. ¿Entiendes? Si caemos presos de ese tipo de enseñanza, entonces el enemigo busca nuestra destrucción. No vas a tolerar chistes flojos, ni de doble sentido, vulgaridades, apodos, estarte burlando. Ahora que están las posibilidades de los chats en las clases, entonces estar chateándose uno al otro y diciendo cosas, ridiculizando al profesor o a un compañero. Todo ese tipo de cosas las tienes, escúchame, las tienes que evitar. Porque el Señor dice a ti aquí, pero tengo contra ti. Es algo que está en contra tuya, que toleras, que esa mujer Jezabel.
Se tolera música que no honra al Señor, con ritmos que no son adoración para el Señor. Por eso nosotros tenemos que ser celosos, amados, con este tipo de cosas. Ese rock pesado y complejo que, aunque tenga letra cristiana, el rock inicialmente no fue creado como música para el Señor. Ese rock pesado fue creado abiertamente para adorar a Satanás. Y por eso hay tanta destrucción en medio de nuestros jóvenes. No me digan que un rockero de esos de heavy metal, de black metal y todo eso, que son personas que están sirviendo a sus hogares, que son personas llenas de paz, de gozo, de alegría, de dulzura, de mansedumbre. No nos podemos engañar. Por eso entonces tenemos que ser cuidados y tener realmente mucho discernimiento, porque vamos tolerando cosas y tolerando y va seduciendo paulatinamente, porque el mal se va pegando cuando nosotros compartimos con personas apartadas del Señor. Miren cómo hemos visto la transformación, la metamorfosis de personitas que eran personas piadosas, dulces, amorosas, respetuosas de sus padres, respetuosas del Señor, y van entrando a la universidad y toda la influencia demoníaca que en la universidad empieza a permear esas vidas. Y esos jovencitos y jovencitas van tolerando esa enseñanza. Noten, amados, que esta es una enseñanza. Ese espíritu de jezabélico lo que trae es una enseñanza que va seduciendo, ¿entiendes? Que va seduciendo. No que yo ahora acaso soy un bobo, yo acaso soy una boba, yo ya leo, yo ya pienso, yo ya... Sí, pero en realidad, si pudieras defender con firmeza y vehemencia la palabra del Señor, pudieras tener una posición radical frente a ella, ¿por qué te estás dejando seducir por esas enseñanzas? Y hay personas cuyas lámparas se van apagando. Tristemente va sucediendo eso, porque ya la información, los libros van cuestionando lo que es la palabra del Señor, y estas personas empiezan a poner los libros y las filosofías humanistas muy por encima de lo que concibe la bendita y gloriosa palabra del Señor. Y ahí es donde sus lámparas se van apagando paulatinamente. Entre más se abran al humanismo secularista y apartado del Señor, incluso agnóstico hasta ateo, más va estando apagada en su relación con el Señor. Y eso lo hemos visto, yo lo he visto a lo largo de los años que el Señor me ha permitido estar sirviéndolo. Como esas personitas que eran personitas de fuego, de pasión, que incluso hasta orábamos por milagros: Señor, por tu gracia, dale a esta personita la gracia de poder entrar a la universidad, de darle un corazón que te ame, que te respete, que te honre. Incluso yo me sentaba con ellos, les advertía: oye, pero tienes que tener firmeza y determinación en tu corazón para que la universidad no te apague, para que las filosofías humanistas y secularistas que vas a estar escuchando todos los días de tu vida no te apaguen tu relación con el Señor. No, que sí, pero que el Señor me dé la gracia de entrar a la universidad. Pasa a la universidad y como si Dios sencillamente fuese lo peor que a ellos les hubiese pasado. Algunos terminan hasta aborreciendo el camino del Señor y ya pensando que han estado desengañados con comportamientos tan equivocados. Este es un espíritu, y el Señor dice que ese espíritu está presente en medio de la iglesia, está presente en medio del pueblo de Dios. Así que tú tienes que ser consciente, aún querido universitario que me estás escuchando. Tienes que ser consciente y mirar tu corazón. ¿Será que ese espíritu está trayendo su enseñanza a tu vida y te esté seduciendo para llevarte a los ídolos, para llevarte a honrar cosas distintas al Dios Todopoderoso? Sé honesto, honesta contigo mismo, contigo misma, mujer. Por favor, ten cuidado en tu vida, porque el tiempo en el que estamos viviendo no es un tiempo sencillo. Es un tiempo de estar cuidando y velando delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Hay una seducción hacia el mal, una seducción, y es paulatino, sucede en la iglesia.
Supuestos ungidos van seduciendo a las almas que no conocen verdaderamente al Señor. Los van guiando, que sí, que esto es lo que el Señor me dijo. Ay no, si el Señor te lo dijo, entonces yo también debo saber que eso es palabra de Dios. Sí, yo creo. Y esos supuestos ungidos, las supuestas ungidas, van llevando al pueblo lejos. Paulatinamente es una enseñanza que va seduciendo a las personas y las va alejando. Pero también esa enseñanza de seducción, los maestros, los filósofos, todos los agnósticos, los ateos que hay, los humanistas que hay en medio de las universidades, van llevando a las personas lejos del camino del Señor porque van tolerando ese tipo de enseñanzas. No se ponen radicales. Y uno en la universidad tiene que ser radical. Esto es lo que tú dices, pero esto es lo que yo creo. En muchos exámenes que yo contestaba todo lo que los maestros pedían y luego yo hacía como un postdata, como una nota al pie. Pero esto es lo que yo concibo, esto es lo que tú esperas que yo te conteste, eso fue lo que yo estudié y eso es lo que dicen los libros, pero esto es lo que yo creo, la verdad sobre este tema es esto, y hacía una nota. Algunos profesores me hacían comentarios sobre eso, otros no. Pero es que hay que ser radical, porque si no, esta seducción nos va llevando lejos, lejos de la presencia del Señor. Así que, amados, nosotros tenemos que ser selectivos con qué personas estamos compartiendo, selectivos con las personas que estamos mirando. No es que nos creamos mejores que otros, pero es que la Escritura tiene una verdad profunda. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, entre más nosotros empecemos a hablar cosas, a decir cosas, a compartir, a tolerar, es una palabra muy clave ahí, en ese espíritu de seducción, vamos tolerando y al principio, pues bueno, no es tan malo esto, aquello, pero sencillamente vamos ahí dejando que ese espíritu vaya arrastrando. Ayer con mi familia nos vimos una película que se llama Gracia y es una historia interesante incluso para los jóvenes, los universitarios, de cómo esta lucha se va dando entre la carne, en querer hacer lo correcto y finalmente ceder frente a las pretensiones, y cómo personas toman determinaciones, incluso después de sus fracasos, a hacer lo correcto. Es una historia de verdad bonita, interesante, una cosa muy bien trazada para mirar los peligros de cómo el enemigo usa la seducción. Una jovencita que sencillamente un tipo que la amaba increíblemente y todo, y obvio, se la lleva a la cama, la embaraza y toda la situación, supuestamente cristiana, hija de pastor, y termina lejos de las cosas del Señor, a punto de incluso abortar y todo. Y hay otra niña que tuvo un pasado, errores, desaciertos, pero conoció la verdad en el Señor y se mantuvo firme. Y las dos historias se van desarrollando de una manera preciosa y de verdad vemos que es el Señor el que va a honrar a aquellos que finalmente se paran con determinación. Porque la Escritura dice, yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que tú debes hoy mirar, si estás despreciando al Señor, porque ya estás en la universidad, porque estás en cuarto, quinto, sexto semestre, séptimo, octavo, ya estás para terminar, y ahora dice, no, es que yo como universitario me ha dicho, no, es que yo ahora ya he madurado en mi pensamiento, yo he leído libros y yo ya tengo otra concepción, tengo otra cosmovisión. Qué interesante, tienes una cosmovisión humanista y secularista. Por eso es que es tan importante que nosotros de verdad tengamos un evangelio profundo, radical. Jesús declaró muchas cosas radicales. El que conmigo no es, contra mí es, punto. No hay un término medio. Hay gente que se siente ofendida por ese tipo de posiciones, pero es que el evangelio es radical. Las enseñanzas de Jesús son radicales y nosotros tenemos que levantar una generación de jovencitos, de niños radicales, de verdad, que crean la palabra del Señor y que verdaderamente se paren firme frente al mensaje, porque hay un espíritu de seducción. Ahora, ¿por qué ese espíritu está en la iglesia? Porque al diablo no le interesa seducir los que ya están seducidos. Ya le pertenecen. Ese espíritu se va a mover es en medio del pueblo de Dios. Y ahí tenemos que entender y estar verdaderamente discerniendo cada momento. Así que
Necesitamos ser sabios, aún lo que leemos, lo que vemos, el tipo de películas. Ahora con esa tendencia tan grande que hay de los famosos videojuegos y todo esto, ¿qué tipo de cosas estás haciendo? Con un carácter bien soberbio, bien altivo, bien violento, bien impaciente, y tú jugando a la guerra, jugando a las matanzas, jugando a todo eso como el famoso Fortnite, que ahora la revista The Economist de esta semana lo plantea como si fuera que si el famoso Fortnite va a ser parte de los Juegos Olímpicos. Esas élites perversas y mundiales están diciendo esto entonces va para largo, famoso confinamiento, la famosa trama que ellos tienen. Y ahí lo ponen en el titular, si tú buscas la portada de la revista The Economist, que ellos siempre están dando mensajes, algunas veces muy encubiertos y otras veces muy directos. Por ejemplo, ese es un mensaje bien directo de cosas de lo que ellos están planeando. Bueno, pero amados, es necesario que aprendamos a discernir todo este tipo de cosas en el mundo espiritual. Porque cuando nosotros buscamos al Señor, el mundo de Dios va siendo revelado en el secreto. Cuando estamos orando por nosotros mismos, por la familia, por nuestros seres queridos, por la congregación, por la ciudad, Él mismo va trayendo revelación a cada uno de nosotros. Ahora, la fornicación también tiene que ver con el emparentamiento de las cosas perversas que nos alejan del Señor. Estar emparentando con cosas. Por ejemplo, en los días de esa mujer perversa, Jezabel, que tenía un esposo que se llamaba Acab. Acab era rey del reino del norte, del reino de Israel. Josafat había sido rey, elegido por ser rey de Israel, del reino del sur, de Judá. Y lo que hizo Josafat fue emparentar con Acab. Emparentaron, hicieron una alianza. Y esa alianza casi le cuesta la vida a Josafat. En un momento lo acompaña a la guerra y se disfraza a él como si fuera Acab. Y la orden era, tienen que matar a Acab. Y cuando arremeten contra el carro donde Josafat supuestamente llega y pensaban que era Acab, lo van a matar y dijeron, no lo matemos porque tenemos respeto por él. Imagínense eso, o sea, emparentar casi le cuesta la vida a Josafat. Un hombre al que Dios le había dado hermosas victorias, un hombre al que Dios lo había llevado a ver la destrucción de sus propios enemigos, solamente confiando en el Dios omnipotente, como está escrito ahí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, cómo casi le cuesta la vida a él por hacer alianzas equivocadas, porque él trazó una amistad con Acab. Así que es muy grave que los Josafats de hoy emparenten o hagan alianzas cercanas con los Acabs modernos. Tienes que tener cuidado. Si Dios te ha llamado a ser un Josafat de hoy, a uno que está humillando su rostro, como lo estudiamos hace unos días atrás, que está buscando al Señor, que tiene respeto por Él, tú tienes que cuidar de no emparentar con los Acabs modernos, con todos aquellos que están despreciando al Dios omnipotente, que no están interesados en conocer al Señor, en buscar al Señor. Tú tienes que tener cuidado con eso. Ahora Acab llega al reino. Él podía haber hecho una gran diferencia, pero también emparentó con una perversa, con una bruja hija del diablo. Eso fue lo que él tomó por esposa. Una mujer de Sidón que adoraba a Baal y dioses falsos desde el inicio. Y este pusilánime sencillamente cedió a todas esas cosas. Así que hay que tener cuidado con qué tipo de amistades estamos teniendo. Y dice, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Saben una cosa, mis amados? Dios siempre está esperando que nosotros
nos arrepintamos. Cuando el Señor permite circunstancias en nuestras vidas, Él está esperando que nosotros nos arrepintamos. Él nos da tiempo. Dios le dio tiempo a David de confesar su pecado, de humillarse de toda la barbarie que él había cometido. Pero él dejó que pasaron los meses, como no sucedía nada, como él seguía siendo el rey de Israel, como las cosas seguían estando tranquilas. Entonces él pensó que bueno, esto no es tan grave. Cuando el bebé, producto de su adulterio, va a nacer, el Señor envía al profeta y le habla una palabra fuerte. Es decir, que el Señor espera que cuando nosotros cometamos cosas equivocadas, no esperemos que pasen días, semanas, meses, y como en el caso de David, casi 9 meses para arrepentirse. Dios espera que tú corrijas tu caminar, que yo corrija mi caminar una vez, sea consciente de que he pecado contra el Señor. ¿Por qué vas a esperar que el pecado salga a la luz? ¿Por qué vas a esperar que las cosas en tu vida entonces sencillamente empiecen a empeorarse? Porque ese tiempo, desde tu pecado hasta que el Señor reprenda tu necedad, es un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia. Y como decíamos ayer, insisto, el llamado al arrepentimiento es el corazón de Dios abierto en favor de tu vida. Es un llamado profundo. Por eso te ruego, escucha la palabra del Señor, presta atención. No sencillamente escuches de lejos, desechando la palabra, despreciándola de tu corazón. Dios te da tiempo para que te arrepientas, para que confieses tus pecados ocultos, para que confieses aquellas cosas que no están correctas. Ya vamos a cumplir 4 meses en este famoso encierro, y en realidad todo esto es un tiempo de preparación. El Señor le da un sueño a una dama, no sé quién es como de otra ciudad, y le está hablando en ese sueño a un pastor, y en ese sueño le está contando acerca del arrebatamiento. Y una de las cosas que me llama la atención de ese sueño, ahí ha estado circulando en la red, es que ella con una inocencia cuenta que ella se quedó, su familia se quedó, y le está contando al pastor que él se quedó. Imagínate eso. Y una de las cosas que me llamó la atención del sueño es que el Señor le conecta a ella, porque ella tiene un momento donde el Señor le habla en el sueño y le dice: pero es que yo les di tiempo durante la pandemia para que se arrepintieran y no quisieron arrepentirse. Por eso ya no hay tiempo, le dice el Señor a ella, no hay tiempo. Y ella cuenta el sueño con una espontaneidad como el de una niña. Ella en el sueño, cuando está contándolo, no mide la gravedad de que ella se había quedado. Ella no está diciendo: pastor, nos quedamos, mire. No, ella no está, ella va contando el sueño y es gravísimo. Pero es una gracia, es el tiempo del arrepentimiento. Como lo hemos insistido durante este tiempo de confinamiento, es una oportunidad que Dios nos está dando de poner en orden nuestra vida, de poner en orden nuestro caminar delante de Él, porque este tiempo es el que dice aquí: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea que el arrepentimiento, mis amados, es una decisión. Dice: y no quiere, es una decisión. Una decisión. Cuando el Señor nos habla de que hay algo que no está correcto, que no es conforme a su voluntad, entonces el Señor espera que nosotros nos arrepintamos. Pero es tu decisión, tú puedes seguir en esa condición de maldad, de pecado, y esa es tu decisión. Así que entre la falta y el hecho de que Dios traiga una disciplina sobre tu vida, hay un tiempo, y es un tiempo de gracia para el arrepentimiento. Dice: pero no ha querido arrepentirse de su fornicación. Entonces, amados, si hay algo que tenemos que confesarle al Señor, si hay algo de lo cual nosotros tenemos que poner en orden nuestra vida delante del Dios Todopoderoso, amados, este es el tiempo para hacerlo. Este es el tiempo para decirle a Dios: perdóname, Señor, me arrepiento, me humillo de esta mi maldad, ten misericordia, ten piedad de mí, yo no quiero seguir en esto. Pero son decisiones firmes y radicales. Aun si tú has estado seducido por esos espíritus de engaño, por esa enseñanza de engaño, y tu corazón se ha ido apagando,
pronto te has vuelto una persona maluca, fría, despreciativa del Señor. Ya no te apasionan las cosas de Dios, ya no te apasiona orar, ya no te apasiona leer la palabra, ya no te apasiona congregarte, aunque sea ahora por estos medios virtuales. Ya no te apasiona nada de las cosas del Señor. Hay una enseñanza que te está seduciendo y el Señor dice: yo te estoy dando tiempo para que te arrepientas, pero es tu decisión arrepentirte. Y dice ahí: y he aquí, verso 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aún las aflicciones y las consecuencias que vienen por causa de nuestros pecados son una gracia, son una oportunidad que el Señor nos está dando. Y dice, pero esta gran tribulación aquí no se refiere a los años de la gran tribulación. Está hablando de una gran aflicción que va a permitir en ese tipo de vidas que se están dejando seducir por espíritus de engaño. Y dice verso 23, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña. A Dios no lo puedes engañar. La mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Cada persona conocerá que tú no vas a poder engañar al Señor. La iglesia misma conocerá que absolutamente nadie lo puede engañar. Nosotros podemos tener una vida de hipocresía, una vida de apariencia, y pasar delante de la gente como si nada estuviera pasando. Pero a Dios no lo engañamos, amados. Y es ahí donde el Señor quiere que nosotros de verdad nos arrepintamos. Entiéndanme eso, por favor, porque es un mensaje y es claro, lo enfatiza esta iglesia y por supuesto a todas las iglesias. A todo el mensaje a la iglesia universal, a la iglesia del Señor, es arrepentimiento. Y dice que y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Una de las heridas de muerte es la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, en los colegios, en las universidades. Esa es una herida de muerte. ¿Por qué? Porque los niños empiezan a ser permeados por el mal. Los niños con toda esa instrucción en colegios seculares que no tienen respeto por el Señor, por la palabra de Dios, empiezan a ser heridos. Imagínate niños que pasan en ocasiones más tiempo, bueno, ahorita no, pero en ocasiones más tiempo en sus colegios compartiendo con maestros, con compañeritos ateos, agnósticos y todo este tipo de cosas. Y imagínate, miren esto, mi sobrino tiene 5 años y en un colegio de la ciudad. El niño, pues obvio, la mamita le enseña la Biblia y todo. Y el niño llegó a hablar de Jesús a sus compañeritos, 5 años. Está ni siquiera en transición, está en jardín, qué sé yo. Y empezó a hablarle y los niños ilusionados escuchando las historias. Pero imagínense que a los días siguientes, la maestra del niño llama a mi hermana a decirle que los padres se habían quejado de que el niño les estuviera hablando de Jesús a ellos. Un niño de 5 años hablando a compañeritos, también de su edad, y los padres de esos niños se sintieron ofendidos porque se les hablara. Y le dijeron que por favor le dijera a ese niño, a ese superadulto, a ese superevangelista que tiene no sé cuántos años, que no hablara de Jesús en el colegio. 5 años. ¿Te imaginas eso? Qué dolor, amados, qué dolor. Un niño habla de lo que tiene en su corazón, pero los otros que llegan a venir a hablar de perversiones, de dibujos, de violencia, de todas esas, de ese satanismo que hay en los dibujos animados, eso sí no es problema. ¿Te das cuenta cómo aún desde los 5 años hablar de Jesús en estos colegios secularistas? Y eso que se supone que esos colegios son disque confesionales, obvio católicos y bueno, pero imagínate eso, y no se puede hablar de Jesús, del Hijo bendito de Dios en esos lugares. ¿Cómo tú le enseñas a un niño de 5 años que no hable de Jesús? ¿Cómo tú le puedes pedir eso? Y es complicado, ¿entiendes eso? Con 5 años, todavía no tienen uso de razón completo. Y sin embargo es
tanta la perversión, las heridas de muerte, la educación con la que los niños están siendo contaminados en esta generación. Tremendo, amados. Es una cosa tremenda. Ellos son permeados por el mal, donde los llevan a odiar a Dios. 5 años. Y ya le están diciendo, por favor a mi hijo, que ese compañerito no hable. O sea, se puede hablar de cualquier cosa, supuestamente, en un país democrático donde hay libertad de expresión, supuestamente, pero el único tema vedado desde los 5 años es Dios. ¿No te parece gravísimo? Esa es una de las heridas de muerte sobre los hijos, porque les van endureciendo el corazón, les van diciendo qué es lo que tienen que creer y qué es lo que no pueden creer. Y por eso hay toda la argumentación, y los profesores, en vez de respetar la diversidad de pensamiento, se precian mucho. Como a un profesor alguna vez yo le dije, pero venga, ¿no se supone que aquí estamos construyendo pensamiento? Dije en una clase. ¿Y por qué? Si aquí se puede hablar de cualquier cosa. Yo he escuchado aquí que hablan de ovnis, aquí hablan del yagé, hablan de viajes astrales, hablan de todo eso y no hay ningún problema. Yo nunca he escuchado que se ridiculice a ninguno de mis compañeros porque se habla de esto. Pero cuando yo hablo del Señor y se pone una posición, eso sí es ofensivo para todos ustedes. Entonces, ¿dónde está la verdadera libertad que aquí, como un alma mater, supuestamente un centro universitario de pensamiento, entonces se puede pensar y se puede hablar de cualquier cosa, pero no de Dios? El salón de clases se quedó en completo silencio en ese momento, porque es así. Imagínate, ¿y cuánto hace que yo estudié en la universidad? Ahora, ¿cuánto más hay hoy día que el odio hacia el Señor se ha vuelto una enseñanza y una doctrina? Se puede hablar de lo que sea, de brujos, de alienígenas, de reptilianos, de lo que sea. Pero si tú hablas de Dios, es un delito. Es increíble, amados. Esa es una de las heridas de muerte que los hijos están teniendo. Así que los están llevando a odiar a Dios. Y cuando el anticristo venga, va a tener muchos corazones preparados para honrarlo, para aceptarlo, para adorarlo, como está escrito ahí en Apocalipsis, en el capítulo 13. Los últimos premios Nobel que han habido se los han dado a gente abiertamente atea. Y pareciera, solo es mi percepción, pareciera que para poderse ganar un premio Nobel hay que ser ateo. Y de los ateos bravos, porque si no, tú nunca alcanzarás un premio Nobel. Es increíble todo esto, es una de las heridas de muerte. Así que nosotros debemos ser diligentes para entender los caminos del Señor, dejando la simpleza, la frialdad, para que el mal no venga a destruirnos, para que el mal no venga a atraparnos. La educación es una concertación deliberada de seres al servicio de Satanás para endurecer el corazón de las generaciones. Porque yo no estoy hablando de los maestros como tal. Esto tiene una fuerza por encima que determina qué es lo que se puede enseñar y qué es lo que no se puede enseñar. Aunque supuestamente estamos en un mundo de completa libertad para hablar del pensamiento y respetándonos supuestamente unos a otros. Sí, respetémonos a todos, pero menos a aquellos que hablan del Señor. Ahora, dice aquí, y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahora, si vienen circunstancias difíciles sobre una vida, sobre un hogar, es porque hemos tolerado que Jezabel empiece a seducir a los hijos y a llevarlos lejos de Dios. Si tú como padre, como madre de familia dices, no, que yo al niño no lo obligo, yo no lo obligo. Ay, no, pues que el niño vaya decidiendo. Tú no lo obligas a que conozca al Señor, supuestamente obligar, a que busque las cosas de Dios, a que forme su vida con un carácter moral puro delante de Dios. Tú no lo obligas a eso, pero afuera sí lo están obligando a tener una mente secular, perversa, ¿sí? Y cuando ese jovencito se vuelva un ser destruido por el enemigo, entonces ¿para qué lloras y para qué te lamentas?
Hay padres que yo con respeto les he dicho, oye, pero ¿por qué ahora te lamentas que tu hijo haya tomado estas decisiones? Si tú le respetaste la madurez a tu hijo a los 8 años, 9 años, la gran madurez de que no quería nada de las cosas del Señor. Ya le dejaste tomar una gran ventaja y ahora que tiene 15, 16 años, que ha tomado esas decisiones que te duelen, que te avergüenzan y que le causan mucha destrucción a esa misma vida, ¿por qué te lamentas? No, amados, no. Porque hay cosas que, ¿cómo tú obligas a tu hijo a estudiar? ¿Cómo lo obligas a comer cosas saludables? ¿Cómo lo obligas a acostarte a tiempo? ¿Cómo lo obligas a hacer determinadas cosas? Y en ese caso vas a decir que el niño busque las cosas del Señor y que tú no lo vas a obligar. Oye, lo obligas a que se lave los dientes, lo obligas a que ponga su ropa en el cesto de la ropa sucia, lo obligas a que organice su cama, que no haga desorden, lo obligas a muchas cosas. Y a las cosas de Dios, entonces si no, ¿te das cuenta por qué ese espíritu va seduciendo y por qué los hijos empiezan a estar heridos de muerte? No están muertos, pero están heridos de muerte. Si te das cuenta, es una herida mortal en el corazón que los va llevando lejos del Señor, lejos paulatinamente del Dios Todopoderoso, para mantenerlos alejados de las cosas del Señor. Así que lo que nosotros debemos retener es lo que el Señor nos da de Él. Recibir su amor, su gracia, su bondad, su santidad en nuestras vidas. Y por eso el apóstol Pablo en Filipenses, vamos ahí por favor, Filipenses en el capítulo 4, declara qué cosas son las que nosotros debemos estar pensando. Verso 8, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, que nuestro sistema de pensamiento debe tener estas barreras de protección. Si lo que yo estoy pensando no cumple con esto, entonces yo estoy dejándome seducir. Si lo que pienso no es puro, no es limpio, no es honesto, no tiene virtud, no es amable, no es de buen nombre, entonces yo tengo que desechar ese estilo de pensamiento. Así que, amados, es necesario que despertemos, porque aún como les comenté en ese sueño, si el Señor le conecta a esta dama ese sueño con su venida, dice, es que para eso les permití la pandemia, para que se arrepintieran y se prepararan, y no quisieron arrepentirse. Y son sueños tremendos. Una dama que puso ahí en su canal esos sueños que el Señor le ha dado, Adriana ha puesto esos sueños ahí que el Señor le ha dado acerca del arrebatamiento. Hay que prestarle atención porque son maneras en las que el Señor nos está advirtiendo acerca de cosas. Qué tremendo que en este tiempo personitas que no son creyentes, apenas están ahí empezando en su caminar con el Señor, han tenido sueños con el arrebatamiento. Y describen cosas apocalípticas que en la vida han leído. Y yo me he encontrado con ese tipo de personas que me han estado preguntando acerca de esos sueños. Tan raro, yo me soñé esto y me soñé esto. Y yo les pregunto, ¿y algún día has leído Apocalipsis? Dijo, no, yo nunca he leído la Biblia siquiera. Y entonces empezar a decirle, mira, es que ese sueño que tú tuviste son estas y estas cosas que están aquí. Y empezar a leer, las personas quedan súper sorprendidas. ¿Por qué Dios está hablando tanto de eso? ¿Nos está diciendo que su venida está cerca? ¿Que el tiempo en que la iglesia del Señor va a ser llevada a su presencia es cada vez más cerca? No lo sé, eso lo disciernes tú delante del Dios Todopoderoso. Y el Señor dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no retienen esta doctrina, noten que esas enseñanzas se vuelven doctrina, se vuelve una instrucción, ya cogen fuerza. A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, es decir, todo ese sistema de engaño y de maldad que el enemigo va llevando a las personas, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga.
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. No se trata de un solo tiempo. No se trata de que tú has caminado con el Señor haciendo lo correcto por muchos años y que después ya soltaste y pensaste que ya es suficiente. No, hasta el fin, es caminar hasta el fin, mantenernos fieles con el Señor, como fue el mensaje a la iglesia de Esmirna. Le dice el Señor: sé fiel hasta la muerte, en el 2:10, y yo te daré la corona de vida. Sé fiel, mantente fiel, no por un tiempo, sino hasta el fin. Mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué buscamos? Estar con el Señor. Nuestra única parte, es una promesa, por supuesto, que si vencemos y nos mantenemos firmes y guardados, va a haber un lugar para nosotros, pero no estamos buscando eso. Nosotros queremos es estar con el Señor, estar en su presencia, deleitándonos en Él, conociéndolo, amándolo, siendo transformados, siendo purificados, que nuestro carácter sea cada vez más conforme el bendito y sublime carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos estamos preparando para ser más como Él, para que estemos con Él por la eternidad. Es por eso, no podemos estar con una vestidura vil para pretender estar con el Señor por siempre, ¿no, amados? Necesitamos ser purificados y lavados verdaderamente. Así que Jesús es el Señor del universo, pero ha dejado que cada ser humano decida por sí mismo dónde quiere ir y cómo vivir en esta tierra. Por eso el diablo todavía juega un papel en este mundo, porque el diablo, en ese sentido, lo permite el Señor para que nosotros podamos tomar decisiones. Si estaremos con Él por siempre y para siempre, o por el contrario, las personas serán servidores del enemigo por la eternidad. Jesús entonces un día, como está escrito en Daniel en el capítulo 8, va a tomar toda la autoridad que el Padre le da en Daniel 8 y Daniel 9. Y Jesús va a reinar indefectiblemente. El reino empezó a establecerse. Solo que aquí en Apocalipsis vemos como ese reino que Él prometió en los evangelios se va a establecer y va a ser absolutamente real. Jesús reina y se va a ver su reino con poder y autoridad por toda la eternidad. Así que, amados, ese momento del arrebatamiento será una bendición para la iglesia que se ha dejado lavar, limpiar, purificar, santificar. Pero será un juicio para la iglesia que se queda. Es muy grave. Y en lo que vamos a ir estudiando, vamos a ver, amados, ¿por qué me estoy tomando este tiempo? Yo sé que algunos están deseosos de que lleguemos rápido al tiempo de los juicios, de los jinetes, de los 4 jinetes del Apocalipsis, y qué va a pasar con los sellos, cómo se va a abrir esto y qué es lo que va a suceder. Pero si no tenemos un fundamento, ¿de qué nos sirve conocer esas verdades? Si finalmente entonces eso sería lo que como iglesia se va a vivir por no tener un corazón apasionado por el Señor. Hay que ver estas advertencias, porque el Señor lo que quería era advertir a su iglesia que se arrepintiera y se purificara, para que en el tiempo de la gran prueba la iglesia fuera librada sobrenaturalmente. Entonces no se trata sencillamente de estar buscando información. Esto es para que nuestro corazón vaya siendo transformado. Porque si tú quedas con la sensación, ay, pero no, tan lento que vamos, ¿por qué no avanzamos más? ¿Por qué no avanzamos? Porque entonces no has entendido qué es este libro. Este libro no es para ver los juicios de Dios sobre la tierra. Este libro es para ver a Jesucristo reinando en tu vida y en mi vida. El carácter de Jesucristo formándose en ti y formándose en mí, para que seamos dignos de estar con Él por la eternidad. ¿Está claro?
Así que lamento desilusionarte si es que quieres que corramos y que entonces que abramos rápido los sellos y que va a ser ese primer caballo blanco que sale ahí y los otros caballos y qué va a ser esa situación. Tenemos que ir entendiendo cuál es el verdadero mensaje, porque el mensaje es que nos arrepintamos. Un corazón de Dios abierto en favor de cada una de nuestras vidas. Así que Dios nos da hoy la oportunidad de decidir si vamos a estar con Él o contra Él. Hoy el Señor le da la oportunidad a cada persona de ser trigo o cizaña. Y los dos van a crecer hasta el fin del tiempo. Solo que al final la cizaña va a ser atada y quemada en el fuego. El trigo estará con el Señor por siempre y para siempre. Estrella de la mañana es uno de los nombres que se aplican a Jesús. Él es la luz verdadera y Él va a alumbrar a aquellas personas. Por eso dice ahí, y le daré la estrella de la mañana. Le daré la vida de Cristo, la vida de Él, la vida de su gloria, de su presencia. Entonces, amados, ¿de qué cosas tenemos que arrepentirnos? ¿De qué cosas tenemos que nosotros salir? ¿Qué cosas tenemos que cortar? ¿Qué amistades? ¿Qué tipo de series? ¿De videojuegos? Porque obvio, tú puedes jugar al videojuegos. Hay fútbol, hay otras cosas, hay tenis, hay, bueno, ay, pastor, pues están aburridos, para niños. Bueno, si no quieres un carácter de soberbia, de ira, tú vas a tener que ser muy selectivo y no tolerar con cosas equivocadas. Los seres humanos caídos, de por sí casi todos los seres humanos somos de mal carácter. En unos se evidencia más fuerte que en otros. Pero todos al nacer con esta naturaleza perversa, tenemos mal genio. Es así. Algunos se lo aguantan y no dicen nada porque tienen rabia y tienen una rebeldía pasiva. Otros son más explosivos y son más eufóricos y evidencian todo. Y cultivando un carácter de soberbia con esos juegos de guerra, de destrucción. Entonces, mientras consideramos este videíto, amados, por favor, yo les animo a que no perdamos de vista esto, de qué cosas nos tenemos que arrepentir, qué cosas tenemos que ver realmente que no están correctas en nuestro caminar con Dios. Como todo el recorrido, y ahí nos ubicamos incluso geográficamente para poder seguir entendiendo este precioso mensaje que el Señor envía a las 7 iglesias. Recuerden que no eran las únicas, sino que el Señor coge esas 7 como un mensaje para la iglesia universal, para la iglesia no solamente de esa época y particularmente cada una de ellas que tenía un mensaje de parte del Señor, sino para cada uno de nosotros. Así que vamos a la iglesia en Sardis, capítulo 3 de Apocalipsis, y vamos a leer allí los primeros versículos, del 1 al 3. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Imagínate qué declaración tan tremenda. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Mensaje central: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y el Señor se revela a esta iglesia, dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Es la naturaleza esencial de Dios, la plenitud de Dios, que Dios es espíritu. Así que cuando Dios se nos manifiesta, Él lo que está acentuando es aspectos de su naturaleza, de su carácter. Y cuando Él viene a nuestras vidas, cuando Él se revela a cada uno de nosotros, debemos entender que Él espera que podamos ser transformados completamente. Por eso debemos decidir conocer quién es el Señor en el Espíritu.
Vamos a primera epístola a los Corintios en el capítulo 6, primera de Corintios 6, y vamos a leer el verso 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. La nueva versión dice, pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu. ¿Sí? El que se une al Señor. ¿Sí? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. La transformación la produce el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Viene a nuestro corazón. Así que en la medida en que nos vamos uniendo a Él, Él va desalojando de nosotros todo lo que es contrario, todo lo que no es conforme a su voluntad, todo lo que ofende su santidad, su pureza, todo lo que va en contra de su palabra. Ahora, las 7 estrellas que el Señor dice, el que tiene los 7 espíritus, y dice además, y las 7 estrellas. Acuérdense que las 7 estrellas, está hablando allá en el capítulo 1, en el verso 20, dice del mismo Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, mensajeros de las 7 iglesias. Entonces, él está hablando de que tiene las 7 estrellas. Decir que sus mensajeros debemos estar ahí, sus colaboradores, sus hijos, su pueblo, para poder ser moldeados verdaderamente conforme a su gloriosa y sublime voluntad. Las 7 estrellas entonces está hablando de eso, la necesidad de nosotros permanecer unidos a Él para que se produzca una transformación. Y el mensaje es tremendo. De entrada la iglesia empieza a ser completamente reprendida. Yo conozco tus obras. Sé quién eres, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto es algo tremendo. Lo que está diciendo el Señor es, tú no me percibes, tú no tienes comunión conmigo, tú vives en la carne, por eso no me ves, no me escuchas, no me obedeces. Por eso tú no tienes discernimiento entre lo santo y lo profano, porque dices que vives, pero en realidad estás muerto. Y una persona muerta no tiene la facultad de percibir la vida, de percibir al Señor. Entonces, el Señor está diciendo que hay una parte de su iglesia que dice que está viva, pero en realidad el Señor declara que está muerta. El Señor está diciendo, no me honras, vives en suciedad. Por eso el llamado es a que cada uno de nosotros se conecte con el Padre, para que al tener esa unidad con Él, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Al tener esa unidad con el Padre, las cosas del mundo van siendo desalojadas y empezamos a percibirlo y a arrepentirnos de aquellas cosas equivocadas. El reino de Satanás es el miedo, la duda, el temor. Por eso nosotros fuimos llamados a estar en la presencia de Dios. Y ahora en este tiempo famoso de pandemia o de plandemia, como algunos lo han llamado, se ha evidenciado el reino de Satanás. Por eso hay tanta gente en miedo, hay tanta gente en temor, en inseguridad, en duda. Hay tanta gente paniqueada, ha estado absorbiendo toda la basura y las mentiras de los medios de comunicación, sencillamente porque lo que van a presentar luego es, ay, ya tenemos la vacuna y la gente va a sentir un gran alivio. Ay, al fin sacaron la vacuna, sí, es que ya con la vacuna todos vamos a estar seguros. No, amados, nosotros no nos vamos a mover conforme a este sistema. Nosotros vamos a caminar obedeciendo la bendita y gloriosa palabra del Dios omnipotente. Porque ahora el reino de Satanás ha mostrado toda su fuerza y su fiereza en contra de aquellas personas, inclusive que decían que estaban vivas y en realidad están muertas. Por eso tanto pánico, tanto miedo. Es increíble que ya vamos a cumplir 120 días en este famoso confinamiento y todavía haya gente con tanto pánico, con tanta paranoia, con tanta histeria.
Me he dado cuenta que todavía hay gente que no ha salido ni la primera vez de su casa desde que se decretó esto. Gente que se dice creyente, gente que se dice que cree en el Dios Todopoderoso. A ese tipo de personas que el miedo le ha dominado, que el miedo le ha gobernado. Porque una cosa es la prudencia y otra cosa es el miedo aterrador. No, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? No, no, no. ¿Por qué no le hablas a Dios la verdad? Ya lo leímos ahí en el mensaje a la iglesia de Tiatira, el que tiene ojos como de fuego, como llamas de fuego. ¿Cómo vamos a estar engañando si el Señor dice, tú no sales no por prudencia, tú sales es porque tienes miedo, literal miedo, tienes pánico, tienes horror, tienes terror de que algo te suceda? Háblame la verdad, para que podamos entrar en una relación profunda. Porque si no vas a estar allí diciendo que vives y en realidad estás muerto. O sea que mucha gente ha disfrazado el miedo, el terror con la famosa palabra prudencia. Y una cosa es la prudencia y otra cosa es el terror. Y a Dios no lo podemos engañar. Solo Dios nos puede proteger de las huestes de maldad. ¿Qué hacemos? Nos humillamos ante su presencia para que Él nos libre de todo tipo de mal. De todo tipo de mal. Y es tremendo porque el Señor dice, yo conozco tus obras, yo sé quién eres. No me puedes engañar. Que tienes nombre de que vives y estás muerto, muerto. Por eso no percibes mi presencia, por eso no me escuchas, porque el reino de las tinieblas te tiene dominado. Y luego le dice, sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante. ¿Qué necesitamos? Saber qué cosas vienen de Dios y qué cosas vienen del maligno. Si tú fueras una persona vigilante y entraras en el secreto de Dios, Él te habría dicho, en realidad, qué es lo de esta pandemia. ¿Qué es toda esta situación? Te hubiera dado entendimiento y te hubiera dicho, hijo, pero no temas, yo estoy contigo, no hay problema. Vas a ser prudente, usar las medidas de bioseguridad normales que todo el mundo tiene que usar, aún para evitarte tu multa de 900,000 pesitos y ya. Pero no vas a estar con miedo, con angustia, con desesperación, con terror, que ni siquiera quieres salir. Hay gente que tiene hasta miedo de salir a la puerta pues de su edificio y ahí hasta tomar un domicilio lo tienen que dejar. Se han inventado toda una cantidad de estrategias. Hay gente que ha comprado manos así que se controlan con un palo, entonces estiran la mano, dejan la cosa ahí, la desinfectan supuestamente, toda una cantidad de situaciones por el miedo. Que eso lo haga una persona que no conozca a Dios, pues es absolutamente normal. Pero que eso lo haga una persona creyente en el Dios Todopoderoso, lleno de miedo, lleno de terror, lleno de angustia, eso es una cosa tremenda. Por eso hay que revisar. ¿Tendré yo nombre de que vivo y estoy muerto? Esa es mi actitud. Estoy percibiendo a Dios, he sentido al Señor, lo he escuchado verdaderamente. Es así que necesitamos estar mirando nuestro corazón permanentemente, pero en la presencia de Dios, pidiéndole que nos libre del mal. Y al estar buscando al Señor, diciéndole, Padre, líbrame de mis propios enemigos, de los enemigos de mi corazón. Que esos enemigos del corazón son más graves que los enemigos externos. El diablo y el mundo son dos grandes enemigos, poderosos enemigos. Pero uno de los más grandes que nos puede hacer más daño a cada uno de nosotros es el enemigo de nuestra propia naturaleza de pecado, nuestro propio corazón. Así que las obras que nosotros hacemos en la carne no pueden ser perfectas. Por eso dice allí, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Todo lo que hacemos en el esfuerzo humano, aunque parezca bonito, aunque parezca bueno, aunque parezca altruista, aunque sea una obra de filantropía, aunque todo eso sea, si lo hacemos en la carne no sirve de nada. Porque las obras de la carne no pueden ser perfectas. El Señor ha preparado buenas obras, como dice Efesios 2:9, para que nosotros caminemos en ellas, para que andemos en ellas. No nos inventamos buenas obras, sencillamente Él las prepara para que andemos en ellas, para estar con Él.
La única manera de ser espiritual es estar unidos al Señor. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Unirnos al Señor nos da el sentir de su corazón. Unirnos al Señor nos da la gracia de estar percibiéndolo, sintiéndolo, pero estar unidos a Él. Es la unidad con el Señor lo que permite que en verdad podamos estar unidos a su presencia. Y para estar unidos a Él, nuestro corazón tiene que estar en un estado de total quietud, de total reposo. Vamos a Isaías en el capítulo 30. Isaías en el capítulo 30. Y vamos a leer en el versículo 15. Dice, porque así dijo el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Es decir, que entrar al descanso y al reposo de Dios es una decisión. Una decisión que cada uno de nosotros toma. Es en el descanso, en el reposo de Dios donde Él nos guía, donde Él nos conduce, donde Él nos dirige a las cosas que tenemos que hacer. Esta iglesia, la iglesia de Sardis, se apartó de la comunión íntima con Dios. Por eso decía, tienes nombre de que vives y estás muerto. Se apartó del Señor. Tenía obras, pero lejos de Dios. No tenía ninguna conexión con el Dios Todopoderoso. No tenía una relación profunda con Él. Todo lo que hacía, lo hacía en su propio esfuerzo, sin tomar en cuenta al Señor, sin tener respeto por Él. Sencillamente eran buenas cosas, buenas obras a los ojos de ellos mismos, pero sin ninguna comunión con el Dios Todopoderoso. Por eso dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, decía que tenía nombre de que vive y estaba muerto, pero además habían otras cosas que estaban ahí muriendo lentamente, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Arrepiéntete. Nuevamente el Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia en Sardis, aunque tiene nombre de que vive y está muerto, es decir, que no percibe a Dios, que no tiene comunión con Dios, que no tiene intimidad con Dios, le está diciendo, pero todavía tienes esperanza. Arrepiéntete, vuélvete a mí, porque tienes que conocer algunas cosas. Por eso estás haciendo obras, lejos de mí, pero las estás haciendo. Porque tienes algún conocimiento de la Escritura, le está diciendo, pero vuélvete a mí, vuélvete, arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así que dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Está diciendo, ven a mi presencia. Vamos a tener comunión, vamos a tener intimidad. Te estoy dando la oportunidad de hacer lo correcto delante de mí. ¿No les parece que es hermoso este llamado? Que a pesar de que una persona esté rematadamente mal, una familia, una ciudad, una nación, el Señor le diga, pero arrepiéntete, vuélvete a mí. Por eso le dice, acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guárdalo. Lo que has recibido y oído, guárdalo. Empieza a valorar aquellas cosas que antes no valorabas, a apreciar aquellas cosas que antes no apreciabas. Arrepiéntete y guárdalo en tu corazón. Porque le dice, pues si no velas, velar tiene que ver con intimidad. Con estar es deseando la manifestación del Señor. Velar no es que tú no duermas. Velar es que tu corazón está permanentemente ansiando un encuentro con el Señor, ansiando la manifestación de su gloria, de su gracia, de su bondad, ansiando poder disfrutar de la presencia del Señor día tras día. Porque finalmente, amado, todo está en las manos del Señor. A pesar de que ya llevamos 120 años en esta pandemia, el Señor lo ha permitido y es una oportunidad hermosa, sí, dolorosa.
en personas sin empleo. Más de 6 millones de colombianos han perdido su empleo durante este tiempo. Mucha informalidad, mucha comercio informal que ahora se ha ido levantando impresionantemente en nuestras ciudades. Obviamente es muy doloroso, pero para nosotros como pueblo es una oportunidad de hacer lo correcto, de volvernos de todo corazón a Él. Porque amados, nada, escúchame, nada es más importante que el Señor Jesucristo. Nada, nada, nada. Él tiene que ser el centro de tu vida. Porque finalmente, si hoy fuera nuestro último día en esta tierra, ¿qué fue verdaderamente lo importante? ¿Cuánto dinero conseguiste? ¿Cuántas propiedades tienes? ¿Cuánto dinero en el banco? ¿Cuántos viajes? ¿Qué fue lo único verdaderamente importante si hoy fuera nuestro último instante acá? ¿Cuánto de Jesús dejamos meter a nuestro corazón? ¿Cuánto de su carácter dejamos formar? Eso es lo verdaderamente importante. Y por eso, así como esto sucedió súbitamente de un momento para otro, así el Señor nos está diciendo, así será mi venida. Y aquí les está diciendo, vendré como ladrón si no velas. Es decir, que aquella persona que está velando, que está teniendo intimidad con el Señor, su venida no le va a sorprender como ladrón. Porque aquellos a los cuales el Señor los sorprenda en su venida como ladrón, es que se van a dar cuenta que vino y ellos no se dieron cuenta cuándo. Van a saber que vino el Señor después de que se hayan quedado. Por eso la iglesia que vela no va a ver a Jesús como ladrón, es decir, que a venir intempestivamente, no. Ella va a estar velando, estar en comunión con el Dios Todopoderoso. Así que el Señor se refiere aquí a que acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y le había dicho ahí anteriormente, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las obras son un reflejo de nuestra vida espiritual. Entre más comunión tenemos con Él, más guía vamos a ir recibiendo del Señor para hacer las cosas conforme a su gloriosa voluntad. Las obras en esta iglesia de Sardis no eran agradables al Señor, pero habían unas pocas cosas que no habían muerto. Así que el Señor les está diciendo, eso que no ha muerto, eso que todavía está ahí, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Porque si no velas, voy a venir en el momento en que tú menos lo esperas. Así que la base de las obras que no eran correctas delante del Señor en la iglesia de Sardis es que esas cosas que no eran correctas no las estaban haciendo en unidad con el Señor. Eran cosas que ellos mismos habían hecho por sí mismos. Ellos habían recibido palabra de Dios, pero no la habían guardado. Así que nosotros debemos aquí discernir qué obras estamos haciendo bajo la guía soberana del Dios omnipotente. Porque hay cosas que nosotros podamos estar haciendo simplemente por buscar reconocimiento, por buscar ser importantes, por buscar ser aclamados, aplaudidos, cualquier cosa, por buscar que incluso el favor de la gente. Así que muchas de las obras que la iglesia hace hoy en el mundo entero están buscando es reconocimiento. No las están haciendo en unidad con el Señor. Por eso esas obras no las halla el Señor perfectas. Porque son obras que Él mismo ha preparado para que andemos en ellas. Pero ¿cómo nos damos cuenta que Él las ha preparado? Teniendo comunión verdadera con Él. Así que las obras del Espíritu, el Señor las ha preparado. Él mismo va guiando esas obras. Él mismo va diciendo, ¿cómo sabes tú qué son las obras? Si tú disfrutas de tu profesión, de lo que tú haces, si tú eres de bendición para la empresa donde laboras, si tú eres de bendición para la gentecita a la cual sirves, de bendición para tus jefes, para tus compañeros, para tus subalternos, si tú eres de bendición en tu casa, entonces las buenas obras que Dios ha preparado son las que tú estás haciendo. Pero si tú te hayas amargado, frustrado, esas obras no las estás haciendo en unidad con el Señor. Es en el deleite, en la presencia del Dios Todopoderoso
donde tú estás haciendo las obras que Él preparó para que andemos en ellas. Debemos distinguir entre las obras del Espíritu que Él mismo nos guía a hacer y las obras de la carne. Sardis apela a las obras de la carne, por eso la muerte los ha visitado. Sardis está manifestando las obras de la carne. Cuando una persona está viva en el Espíritu, no necesita ser empujado permanentemente, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, porque ella está disfrutando de lo que Dios le ha encomendado. Y todo lo hace de una manera natural. Una persona que camina en el Espíritu hace las cosas de una manera tan linda, tan especial, tan espontánea, y va disfrutando de todo eso. Esa es su vida, es como tan natural como respirar. Hace esto, hace aquello, tan natural, simplemente porque el Señor le puso ese deseo en su corazón. Las obras que se hacen en los esfuerzos humanos siempre son frustradas, siempre son equivocadas, no producen un fruto apacible de justicia delante del Señor. Cuando una persona se esfuerza en la carne para hacer las obras del Espíritu, todo el tiempo está haciendo daño, todo el tiempo crea un caos alrededor, porque la ley produce ira. Las cosas impuestas, de soberbia, de orgullo, de ira, todo eso va haciendo daño. Vivir en el Espíritu nos permite vivir en paz, aun en medio de circunstancias difíciles. Como en este tiempo, si estamos caminando en el Espíritu, podemos estar teniendo paz y gozo en el corazón. Porque la Escritura dice, me mostrarás la senda de la vida. En el Salmo 16, verso 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que la vida del Señor va fluyendo paulatinamente. Si nosotros nos estamos esforzando en la carne para hacer las obras del Espíritu, todo el tiempo estaremos de mal genio, susceptibles, iracundos. Nos dicen, feo tienes los ojos y ya por eso causamos la Tercera Guerra Mundial, por todo es un problema, por todo es un conflicto. Pero cuando una persona está en el Espíritu, disfruta de las cosas, es cada vez más apacible, más manso, más amoroso, más dulce, menos complicado. Si le ofenden o si alguien se comporta mal, tiene un corazón perdonador y ahí de conciliación, evitando conflictos, peleas, discusiones, en una vida de paz completamente. Es la diferencia entre el Espíritu y la carne. Lo que es de la carne, carne es. Y las obras de la carne siempre producen muerte. La vida del Espíritu fluye de una manera natural e irradia la presencia de Dios de una manera natural en los ambientes, en los espacios. Donde quiera que estás en el Espíritu y bendice los lugares, tienes gozo, tienes presencia de Dios, tienes paz en el corazón. Y el llamado de Dios es a estar en el reposo. No estar llenos de afán, de ansiedad, de turbación, de preocupación, de miedo, de angustia, de temor, para que su paz nos llene. Porque la vida del Espíritu es una vida de paz, es una vida de gozo, no es una vida de reclamos, de amarguras. Imagínate, Jesús tenía a Judas ahí siendo parte del equipo y Jesús nunca se preocupó por eso, lo amó, lo cuidó, le dio un cargo de responsabilidad manejando sus finanzas, las finanzas del ministerio, todo. Así que la vida del Espíritu es una vida de paz, no hay angustia, no hay temores, no hay ansiedad, porque dependemos completamente del Señor para que Él nos permee con su poder, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces vamos dejando que su vida vaya llenando nuestro corazón y la muerte vaya desapareciendo. Él toma nuestras vidas y nos llena de Él, de su carácter, de su bendición, para que podamos disfrutar cada día.
Estamos viviendo tiempos complejos, difíciles, de prueba, pero estamos ahí en el reposo del Espíritu, en la presencia del Señor, humilladitos, diciendo: Padre, ten misericordia, líbranos, porque en ti hemos confiado, líbranos, porque a ti hemos elevado nuestro corazón, ten piedad de nosotros, oh Dios de bondad. Y ahí vamos pasando mientras las aflicciones, el Señor las permite en cada una de nuestras vidas. Ahora, el diablo busca que nos centremos en nosotros mismos para hacernos sentir culpables, avergonzados, horribles, haciendo que yo trate de esforzarme para agradar a Dios. Y la carne, dice Romanos capítulo 8, no puede agradar a Dios. No puede. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, a la palabra de Dios, ni tampoco puede. Así que la vida del Señor es una vida del Espíritu, Padre. Por eso hablarle siempre la verdad. Señor, puede ser que yo sea parte de esta iglesia. Señor, puede ser que yo sea parte de Sardis, que digo que tengo nombre de que vivo y estoy muerto. Pero tú me dices que me arrepienta. O sea que para mí hay todavía esperanza. O sea que para mí, Señor, hay una posibilidad de acercarme a ti. Y eso es lo que yo quiero, Señor. Porque yo no quiero seguir una vida de pecado, de maldad, haciendo mis cosas para tratar de agradarte. Porque cuando una persona se esfuerza por agradar a Dios por sí mismo, se llena de temores, de dudas, de incredulidad. Algunos que leyeron el devocional que hoy envié, en realidad entienden lo que es la vida de la gracia y la vida del esfuerzo en la carne. Si no lo leíste, primero arrepiéntete y segundo léelo, porque si te lo mandé es para que lo leas. Y medita en esa palabra, de verdad, porque es algo especial, amados. Nosotros nos esforzamos es en la gracia. Imagínate, tú pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es esforzarse en la gracia? Disfrutar de su presencia, estar con Él, ser sinceros, transparentes, hablándole lo que tenemos en el corazón y permitiendo que su obra se haga en nosotros. Esforzarnos en la gracia no es, bueno, pues que el Señor haga la obra. No, yo tengo que buscar. Por eso dice, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la oportunidad que te doy de estar conmigo. Esfuérzate en la oportunidad que te doy de disfrutar de mi amor, de mi perdón, de mi misericordia. Porque en mi presencia es donde eres completa y totalmente transformado. Por eso, cuando una persona trata de esforzarse para agradar a Dios en su propia carne, siempre va a estar lleno de temores, dudas, incredulidad, porque si no tomamos la vida de Jesús en nosotros, la vida que Él tiene para cada uno de nosotros, siempre estaremos en angustia, siempre estaremos en frustración. Y no hay nada más horrible que una persona frustrada, que no sepa su destino, que no sepa su propósito en esta tierra, que simplemente está ahí como tratando de aparentar una vida y está a punto de estallarse. Y el Señor dice, hijo, pero no, o sea, no tienes que fingir, yo te conozco, yo sé que dices que estás vivo y estás muerto. Pero yo te digo, hijo, arrepiéntete. Acuérdate que cada vez que el Señor te diga arrepiéntete, lo que está abriendo es sus brazos de amor diciéndote, ven a mí, hijo, ven. Arrepiéntete no es un rechazo. Arrepiéntete no es que Dios te dé la espalda. Arrepiéntete es un mensaje de amor, de perdón, de aceptación. Arrepiéntete es diciéndote, hijo, ven a mí, ven, acércate a mí. Que yo quiero transformarte, cambiar tu vida, todo lo que estás viviendo. Por eso debemos entender que Dios permitió algún tipo de situaciones para que nosotros nos acercáramos a Él. Una de las cosas que debemos entender, como lo mencionábamos en Romanos 11:32, es que el Señor permitió que naciéramos pecadores, que naciéramos en debilidad, pero que somos completamente aceptados por Dios y que es un amor que no merecemos, jamás mereceremos ese amor. Por más que te esfuerces aquí, jamás harás algo para merecer el amor de Dios. ¿Cómo merecer un amor que ajustició a su propio Hijo en la cruz del Calvario para poderte tener junto a Él por la eternidad? ¿Cómo mereces tú ese amor? El Padre decidió amarte. Ahora tu decisión es aceptar ese amor, disfrutar de ese amor y dejar que ese amor se arraigue en ti. Por eso le dice, lo que has recibido y oído, guárdalo. O sea, reténlo en tu corazón, manténlo ahí.
y arrepiéntete. Arrepiéntete, lo que Él está diciendo. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Así que ese amor no depende de mis obras. ¿Por qué Él nos ama así? Para que nosotros podamos volvernos completamente agradecidos. Tú me amas así, Señor. Tú me amas, me aceptas como soy. Pero este amarnos y aceptarnos no es para vivir en pecado, ni mucho menos. No es para que es que el Señor me ama y que por eso yo soy una embarrada y hago una cantidad de cosas. No es para eso. Ese amor es para que nuestras vidas sean totalmente transformadas y nos volvamos dependientes de Dios. Porque en nuestra capacidad somos totalmente, escúchame, somos totalmente imposibilitados para agradarlo a Él. En tu habilidad y en la mía. Lo que el devocional de este día decía. Estamos completamente imposibilitados para agradar al Señor. Pero completamente. Disfruta de la gracia. Tú me amas, Señor, así como soy. Pero enséñame a disfrutar de esa gracia para que yo no convierta la gracia en un libertinaje, en una licencia para el pecado, porque eso no es así. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 6, que pues pecaremos para que la gracia de Dios abunde. Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, gracia no es licencia para el pecado. Gracia es el camino a la santificación. Gracia es el camino a la transformación. Gracia es el camino al destino glorioso con el que el Señor nos ha creado en esta tierra. Por eso, amados, que somos frágiles y débiles y por eso nos salen cosas equivocadas, para que nosotros seamos personas sensatas, porque humildes es mucho decir. Porque la debilidad saca la arrogancia de nosotros. Somos débiles. Cuando a mí me duele la cabeza y yo no puedo pensar más sino en ese dolor de cabeza, yo digo, Padre, por favor, ten piedad, ayúdame, Señor. No puedo, yo reconozco lo gallina que soy, lo frágil que soy. Un dolor de cabeza no me hace pensar sino en el dolor de cabeza. Es tremendo. Yo digo, Padre, y Señor, y suplico su gracia y su misericordia. Y cuando me tengo que tomar una pastilla, digo, Padre, si tú no permitieras que esta pastillita me ayude, Señor, este dolor va a continuar. La debilidad que tenemos saca la arrogancia, saca la soberbia, la autosuficiencia, para que podamos depender absolutamente de Dios. Por eso no te creas mucha cosita, por favor. Acepta el amor, no para que saques pecho y te creas la gran persona. No. Humildad, gracias, Señor. Gracias por este amor inmerecido. Gracias por aceptarme como soy. Gracias, Señor. Mira, a esta iglesia que está muerta, remuerta, le dice, tienes esperanza. ¿Te das cuenta que puedes estar hasta en lo último, ser la personita más difícil del pueblo de Dios? Y el Señor dice, pero tienes esperanza si te arrepientes, si entras en comunión conmigo, si entras a disfrutar de mi gracia y de mi amor. Nuestra humana debilidad saca la arrogancia de pensar que merecemos cosas por nuestros propios méritos. Esa debilidad humana se lleva esa arrogancia. Tú no mereces nada, yo tampoco merezco. Para que nuestro corazón nunca vaya a dar lugar a la jactancia, sino a la gratitud. Entre más Dios te ponga en lugares excelsos, en lugares de honor, entre más títulos, más propiedades te dé el Señor, más platica, más lo que sea, menos arrogante tienes que ser. Más lleno de gratitud, Padre. Yo vine aquí, Señor, a esta tierra por tu designio, Señor, y fue tu gracia. Señor, desnudo salí del vientre de mi madre y mira toda esta bondad que tú me has extendido. Mira toda esta gracia, Señor, mira todo esto. Estos dones, estos talentos, estas habilidades, estos recursos que me has dado, Señor. Te doy gracias por ello, Padre, te doy gracias. Así que, amada iglesia, vamos a cuidarnos de la arrogancia, de la soberbia. Tenemos que ser, si no humildes, porque humilde es Él y la humildad la vamos aprendiendo. Por lo menos sensato, Señor, tenemos todo lo que tú nos has dado. Es tu gracia, es tu favor sobre nuestras vidas.
Si Dios te da dones hermosos de servir al pueblo de Dios y esos dones bendicen al pueblo de Dios, jamás te pongas a mirarte a ti mismo y a decir, oh, qué tremendo, qué persona tan grande que yo soy. Olvídate de eso, por favor. Olvídate que ese es un camino de destrucción, ese es el camino que tomó Lucero. Cuando Lucero, el ángel más perfecto, más sublimemente, perfectamente creado, se miró a sí mismo y dejó de mirar al Señor, se volvió en Lucifer. Así le sucede a toda persona que en vez de poner sus ojos en el Señor, lleno de gratitud, lleno de admiración y de respeto, se fija en sí mismo. Que mira yo lo capaz que soy, que mira yo lo lindo o lo linda que soy, mira este abdomen que tengo, una tabla completa y yo lo que sea y tal cosa. En cambio usted parece un buñuelito, todo esponjadito, toda la cosa y tal. Mira que tú lo bruto. No, cuidado, amados, cuidado con eso. Necesitamos ser personas agradecidas completamente por el Señor. Así que ser un pecador fue una decisión que Dios tomó. Adán fue el único que decidió ser pecador. De ahí para allá el Señor decidió que tú y yo naciéramos pecadores. Romanos 11:32. Fue una decisión de Dios. Escúchame, Adán decidió, la primera persona que decidió ser pecador. Nosotros no tenemos la opción de decidir ser pecadores, nacimos pecadores, para que se saque el orgullo de creer que merezco las bendiciones de Dios. Tú no mereces ninguna bendición, yo tampoco. Por eso estamos agradecidos, maravillados de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso no debemos ser orgullosos con nada. No merecemos nada. ¿Está claro? No mereces nada. Que yo merezco, olvídate. Gratitud. Porque cuando sientes que mereces, entonces hay una deuda que Dios tiene contigo. Tú no mereces nada, yo no merezco nada. Necesitamos ser agradecidos para que el amor fluya hacia Dios. Fluya verdaderamente, lo recibimos y estamos admirados de todo lo bueno que es Él con nosotros. Y ese amor empieza a fluir. Ya no fingimos una vida espiritual. No tenemos apariencia de que vivimos, estamos muertos. No fingimos. Nos hemos humillado delante de Él y hemos suplicado por la vida. Así que dejamos que su vida, la vida de Cristo, fluya a través de nosotros. Sardis es una iglesia que finge tener vida, una vida espiritual. Sardis es la iglesia que trata de agradar a Dios por su propia fuerza. Por eso se está muriendo. Por eso dice que tiene nombre que vive y está muriendo. Y hay otras cosas que se están muriendo también. Lo importante es Jesús en tu vida y en mi vida. Nuestra única esperanza de tener vida real en el Espíritu es comunión con Dios. No existe otra manera. Es estar con Él verdaderamente y es un privilegio que Dios nos da por la obra de la cruz. Estar con Él en su presencia. Padre, mira esto. Mira las cosas que se me ocurren, Señor. Mira lo mal que reaccioné frente a esa persona. Mira esta otra situación, Padre. Mira mi orgullo, mi soberbia. Mira todas estas cosas que no son correctas, Padre. Yo ruego tu gracia, yo ruego tu misericordia, Señor. Te imploro tu favor, imploro tu gracia sobre mi vida, Padre. Y en esa humillación el Señor va arraigando su vida. Porque no olvidemos que Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu, pero al altivo mira de lejos. Así que si tú quieres habitar en la presencia de Dios, si yo quiero habitar, debemos ser mansos y humildes de espíritu, para que Él haga vivir nuestro corazón delante de su bendita y gloriosa presencia. Porque solo su vida es la que va a ir santificando nuestra existencia. La santidad, amados, es algo que solo Dios posee. Santo solo es Dios. Y para que tú seas santo y yo sea santo, solamente en su presencia, no hay otra manera. Y la santidad es un fruto, es una consecuencia de haber sido libertados del pecado. Vamos a leerlo ahí en Romanos, en el capítulo número 6. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Dice en el verso 22, mas ahora
que habéis sido libertados del pecado. ¿Cómo fuimos libertados? Por la obra de la cruz. Y hechos siervos de Dios, que estamos ahí con Él, buscándolo, estando en unidad con el Señor. Tenéis por vuestro fruto, una consecuencia de estar con el Señor, la santificación, y como fin la vida eterna. Entonces, no puedes buscar la santidad por la santidad. Buscas estar con el que santifica. Y como consecuencia de estar con Él, entonces Él te va santificando. ¿Por qué el pecado va enseñoreándose de una vida? Sencillo, porque no pasa tiempo con Dios. Eso es todo. Al no tener comunión con Dios, al no estar en relación con Dios, por eso el pecado empieza a levantarse. Mentira, engaño, falsedad, hipocresía. Y entre más cosas equivocadas van emergiendo de la persona, van surgiendo de la persona, entonces es evidencia clara e inequívoca de que no tiene comunión con Dios. Eso es todo. Porque es que aquí dice que si tú permaneces con Dios, tienes como fruto la santificación y como fin la vida eterna. La única forma de ser santos es tomar de Dios, recibir de Él, dejar que su vida fluya en nuestros corazones. Así que nuestro esfuerzo es para buscar más de Dios, para tener más de Él en nosotros. Ese es el esfuerzo, no en hacer buenas obras. Nuestro esfuerzo es ser más consciente de Él. Señor, dame la gracia de meditar tu palabra, de pasar tiempo en oración. Así como he tenido que esforzarme, así como he tenido que esforzarme para hacer cosas. La gente que hace deporte, que hace muchas pesas y todo, ha tenido que hacer un gran esfuerzo. Una persona con músculos súper desarrollados no llega ahí de la noche a la mañana, no llega ahí comiendo empanadas y papas fritas en una cama. Esa persona tiene que ir al gimnasio, tiene que ejercitarse, cuidarse en la alimentación, hacer una cantidad de cosas. Una persona que llega a sacar su título universitario no llega ahí el día de su graduación porque sí, tuvo que esforzarse, tuvo que trasnocharse, soportar humillaciones de los profesores arrogantes y soberbios, soportar muchas cantidades de cosas y llega ahí. Del mismo modo, tú quieres una vida espiritual, esfuérzate. ¿Cómo? Buscando al Señor, estando tiempo en su presencia, pasando tiempo delante del Dios Todopoderoso. Nuestro esfuerzo, amados, es para buscar al Señor. Tenemos que entenderlo. Ese es el esfuerzo que el Señor espera de tu vida y de mi vida, estar verdaderamente con Él. La vida del Espíritu es una vida de intimidad permanente con el Señor, estar con Él permanentemente. Es su vida, su santidad, su pureza, su perfección en nosotros, fluyendo permanentemente. Una vida que traspasa todo nuestro ser, llegando a una persona que está muerta para que tenga vida. A una persona que tiene obras que están a punto de morir para que ellas sean levantadas completamente. Si vivimos para este mundo, vamos a estar en muerte. Pero si alguien vive para el Espíritu de Dios, siempre va a tener más vida, más vida. Y una persona en el Espíritu bendice aún sin palabras. Una persona llena del poder de Dios llega a un lugar y aún bendice ese lugar sin ninguna palabra, sin un mensaje, sin nada. La sola presencia del Señor en esa vida se vuelve una bendición. Porque es como estudiamos en Corintios, una hermosa aroma que brota y que se esparce en todo lugar, el olor de su conocimiento. Así que si vivimos forzándonos a vivir en el Espíritu, todo el tiempo lo que sale es muerte. Bueno, hoy no me voy a poner bravo, hoy no voy a enojarme, hoy no voy a reaccionar mal. Tú haces ese lavado de cerebro y a los 3 minutos ya estás bravo. Esto es una vida en el Espíritu, es de estar con el Señor. Ser consciente de Dios te va a librar de la muerte, eso es todo. Vivir en su presencia. Si te esfuerzas para vivir en el Espíritu, para caminar por tu propia fuerza en el Espíritu, vas a estar en ira, en soberbia, en altivez, en orgullo, en angustia. Una persona que vive en la carne no está en unidad con el Señor. No lo percibe, por eso está en enojo, en ira, en amargura. Y cuando Él venga, su lámpara está apagada, ¿qué va a pasar? Va a quedarse aquí, va a ser como un ladrón en la noche. No, pero es que yo oro mucho, sí, ¿y por qué tanta amargura? No, pero yo tengo mucha comunión con Dios, yo estoy muy bien, yo estoy supremamente bien. Y entonces, ¿por qué tanta amargura? ¿Por qué tanto reclamo? ¿Por qué tanta queja? ¿Por qué decisiones tan equivocadas? Si estás tan bien, ¿por qué tus decisiones son completamente desacertadas? ¿Por qué eres una persona tan hiper, mega, recontra susceptible?
Yo no digo que nosotros somos de palo, pero ¿por qué vamos a estar afectados por todas las cosas? ¿Por qué nos vamos a echar a morir por situaciones de, oh, madre, esa personita está en un momento equivocado, ayúdala, bendícela, y de una vez bendíceme a mí, ten misericordia de esa personita y ten misericordia de mí, sigues adelante? Pero una persona hipersensible es una persona que dice que está viva y está muerta. Tienes que entenderlo. Si tú eres una persona que por todo te molestas, que por todo te incomodas, que por todo estás molesto o molesta, afanada, turbada, eres una persona que dices que estás viva y estás muerta. Así que piénsalo. Por favor, ¿cómo está tu vida delante del Dios Todopoderoso? ¿Cómo es que estás caminando delante del Señor? Vamos a terminar mirando este videíto. Y vamos a ir reflexionando, amados. Vamos a este videito y regresamos para terminar acá. Necesitamos comprender que el mensaje es claro y contundente, pero aún en un estado de total muerte hay esperanza. Porque el Señor dice, arrepiéntete. Si el Señor no estuviera interesado en esa iglesia, en este tipo de personas que tienen apariencia de que viven y en realidad están muertas, el Señor entonces no hubiera enviado este mensaje. Así que aún en medio de las consecuencias de una vida de apariencia, de frialdad, nosotros podemos en esta noche reconocerle al Señor nuestra condición y pedirle que nos perdone, que de verdad entendamos la necesidad de arrepentirnos. Si tú te identificas con alguno de estos dos mensajes de Tiatira o de Sardis, vamos a poner delante del Señor nuestro corazón. Vamos a pedirle a Dios que traiga su luz y su verdad. Si de pronto te has ido dejando seducir por enseñanzas equivocadas para llevarte a los ídolos, a estar apartado del Dios omnipotente, si estás recibiendo esa enseñanza jezabélica que te destruye, que te aparta, conversaciones equivocadas, prácticas que no son correctas, estás tolerando cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, el Señor nos dice arrepiéntete. Pero aún si estás en ese estado de dices que vives, pero en realidad estás muerto, y tu único esfuerzo es tratando de agradar a otros, por lo mal que te sientes, el Señor te dice, aún lo que tienes, lo que has oído, lo que has recibido, guárdalo y arrepiéntete. Es un mensaje aún de esperanza. Padre, te rogamos en esta noche, bendito Dios y Rey omnipotente, que tú que conoces nuestros corazones, que conoces, Señor, el estado de cada una de nuestras vidas, nos des la gracia, oh Dios y Rey omnipotente, de poner en orden nuestro caminar delante de ti. Aquellos jóvenes y jovencitas, bendito Dios, que empezaron con fuego su caminar contigo, y al entrar a la universidad, bendito Dios de la gloria, empezaron a dejar que las contaminaciones humanistas fueran apagando sus lámparas. Oh Dios de la gloria, te ruego, Señor, que ellos lo puedan reconocer en esta noche y puedan tomar la decisión de arrepentirse, que el arrepentimiento es un glorioso llamado. Bendito Dios, a volver a ti. Es una hermosa oportunidad. Son brazos dulces y abiertos, Señor, para que nosotros corramos a ellos y nos apretes tan fuerte que jamás deseemos salir de allí, Padre de la gloria. Aquellas personitas, Señor, que tienen una apariencia de vida, pero en realidad están muertas. Aún a ellas, Señor, les das la oportunidad de arrepentirse, Padre de la gloria. Concédenos la gracia de poner en orden nuestro caminar delante de ti. Y permítenos, Señor, ser respetuosos de ti, de tu palabra. Ser respetuosos de tu gloriosa y de tu sublime obra en favor de cada una de nuestras vidas. En esta noche, Señor, te rogamos que tu palabra produzca, Señor, un fruto de bendición en cada uno de nosotros. Por tu gracia te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén y amén. Bien, amados, les quiero agradecer por este tiempo que han apartado para dejar que la palabra del Señor nos enseñe, nos instruya. Y acuérdense, amados, son tiempos definitivos. Son tiempos donde tenemos que poner en orden nuestro caminar para que la venida del Señor
no nos sorprenda como ladrón. Recuerden que los extrañamos toneladas de toneladas. Un abrazo, todas las bendiciones en Cristo.